de todo, muchísimas gracias, José Luis, a todo el equipo y a todos los ponentes que ya desde ayer estáis transmitiendo cosas tan preciosas, interesantes y expansivas en este evento. Daros las gracias. Y encantada de poder participar en él. Y bueno, como José Luis comentaba, bueno, yo lo que aquí cada uno está poniendo su granito de arena. Y bueno, el mío es un poco dar esa mirada cuántica a la muerte tras todo lo que está pasando con todo este confinamiento, que lo hemos vivido quizás muy de cerca y en una magnitud como muy concentrado. Así que, bueno, voy a empezar a dar unos tips, ¿no?, acerca de que la cuántica, ¿no?, mirada cuántica, la muerte. Y luego sí voy a dejar un pequeñito espacio, porque no me voy a extender mucho, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿verdad, José Luis? Y poder dar paso al siguiente ponente. Bueno, voy a comenzar explicando un poquito qué es esto de la cuántica, ¿no? Porque mucha gente pregunta y cuando escuchamos el nombre de cuántica es como, uff, ¿qué es eso? Física, no hay quien lo entienda. Y bueno, la verdad es que yo elegí ese nombre cuántico porque investigando mucho me di cuenta que muchas de las cosas que, en mi caso, que yo sentía, pues las explicaba muy bien la cuántica y por eso utilicé ese nombre como analogía para poder explicar cosas que nunca me habían podido explicar nadie, ni en las escuelas ni en ningún sitio. Entonces, voy a hablar del concepto de, para hablar de la muerte, no puedo dejar de hablar de un concepto que es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico, muy brevemente voy a leer 4 palabritas de el entrelazamiento cuántico. Bueno, pues es una propiedad predicha en 1935 por Einstein, Podolsky y Rosen, en lo que se llamó la formulación de la llamada paradoja Einstein-Podolsky-Rosen. El término fue introducido en 1965 por Erwin Schrödinger para describir un fenómeno de la mecánica cuántica que se demuestra en los experimentos, pero inicialmente no se comprendió bien su relevancia para la física teórica. Y voy al punto que más me interesa, que es estas 4 palabras. Entrelazamiento cuántico, un conjunto de partículas entrelazadas, como si estuviéramos todos ahí unidos, un conjunto de partículas entrelazadas no pueden definirse como partículas individuales con estados definidos, sino como un sistema con una función de onda única para todo el sistema. Voy a bajar todo esto un poco más a tierra. Me enamoré de ese concepto porque, fijaos, decía, las partículas, unas partículas entrelazadas no pueden definirse como partículas individuales, sino como un sistema y con una función, con una funcionabilidad que es una propiedad de dicho sistema. Es decir, cada partícula da un aporte a una única función y eso es un sistema. Eso realmente es una parte de nosotros. Nosotros, cuando hablamos de entrelazamiento cuántico, es que tenemos esa parte donde todos nosotros estamos dentro de un sistema y cada uno tenemos, como aquí, aportamos una función que lo que hace es dar función a todo el sistema. Con lo cual ningún aporte es más interesante que otro, sino que todo suma para ese sistema y le hace más funcional. Desde esta perspectiva, cuando alguien muere, lo que ocurre es que nosotros, ¿no?, normalmente sentimos un desgarro, una pérdida, sentimos el dolor, nos viene muchas veces la rabia, ¿no? En este momento, fijaos, con el confinamiento, yo he perdido a un ser querido muy cercano y en esos momentos te viene toda esa, ¿no?, impotencia, tristeza, ¿no? Sobre todo no te has podido muchas veces despedir, no has podido ir ni siquiera en este momento a ese tanatorio, ¿no?, porque estaba todo restringido. Incluso hay personas que ni siquiera han podido estar en los ataúdes, la persona ha sido enterrada y la persona ni siquiera ha podido estar presente. ¿Eso qué ocurre? Que a nivel de nuestra parte
material física, nosotros somos seres multidimensionales, y nuestra parte física, biológica, es lógico que sienta ese desgarro, esa emoción, que vengan sentimientos de frustración, porque uno de los aspectos de nuestra multidimensionalidad es la realidad, la parte física, la materia, es un estado sólido, tenemos un estado sólido. Dentro de ese estado sólido, si este estado sólido funcionara solo, sin estar entrelazado con todo el resto de nuestros estados, ahí es donde se produce la asfixia de la persona, la desesperación, el querer incluso en momentos, ¿no? Como gente, me quito la vida, no quiero vivir aquí. ¿Por qué? Porque si funcionamos solo desde un estado y no desde todos nuestros estados entrelazados, el mundo de la materia, el estado sólido, es un estado muy duro. El mundo de la materia es un estado muy duro. Y por eso vienen todas esas sensaciones y esas emociones tan, ¿no? Como tan pesadas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, esto es una invitación a asumir, ¿no? De alguna forma, nuestra multidimensionalidad. Y dentro de nuestra multidimensionalidad está este lado sólido o material. Por lo tanto, el sentirnos quizás también del otro lado, ¿no? Cuando manejamos mucho, ¿no? Estamos muy en contacto con el mundo de la espiritualidad, muchas veces no entendemos, ¿no? ¡Wow! ¿Pero por qué? Si yo con todo lo que entiendo y lo comprendo, ¿por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿Por qué? Porque somos multidimensionales, porque aunque también te manejes en el mundo de la conciencia, que es otro estado, también tenemos un estado material. Mientras seas en esta vida vas a tener este cuerpo, y este estado material es el que, es lógico, lo va a vivir la muerte de un ser querido o la muerte cercana tuya, propia, lo va a vivir con esas emociones de densidad. Es normal, tienes un cuerpo. Ahora bien, como somos seres multidimensionales, tenemos un estado sólido, tenemos un estado líquido, que serían las emociones, ese es otro estado, somos multidimensionales, es otro estado multidimensional. Tenemos otro estado que es más gaseoso, que serían los pensamientos, ¿verdad? Las ideas. Tenemos otro estado que es todavía más etéreo, que es la conciencia, ¿no? Es ese entendimiento que va más allá del pensamiento lineal, ¿no? Del pensamiento clásico, ese estado de plasma. Y luego tenemos otro estado, que también lo conocemos, que es el estado de la consciencia. Ese estado de la consciencia es un estado de condensación, de la materia. Hemos descrito 5 estados. Eso es un ser multidimensional, eso es lo que somos nosotros. Entonces, ¿por qué? La importancia de vivir cuánticamente es vivir desde nuestra multidimensionalidad. Precisamente porque cuando ocurren este tipo de sucesos, ¿no? Donde la realidad, ¿no? es tan obvia, ¿no? Y a veces se nos echa encima, ¿no? Como lo que ha pasado, ¿no? Sí que necesitamos activar, comprender, primero entender que esta reacción que estoy teniendo es totalmente lógica desde mi estado de solidez, desde mi estado sólido. El cuerpo va a reaccionar sintiendo esa pérdida porque el cuerpo está en un estado separado del otro, es lógico, es totalmente lógico, y aceptarlo, por supuesto. Va a venir ese estado más líquido, que es esa emoción, ¿no? Ese llanto, ¿no? Sería como permítete llorar, porque es un estado tuyo también de esa multidimensionalidad. Luego pasaríamos a ese estado más gaseoso, ¿no? Donde empezamos a ver las cosas con un poquito más de perspectiva, ese estado del pensamiento. El pensamiento es un poquito más de perspectiva, ya no es un estado tan pegado, ¿no? A la materia, con lo cual al distanciarme esa emoción también se va diluyendo, se va transformando en ese estado más gaseoso, más de pensamiento. Y si dejamos un poquito, vamos más allá de la percepción del pensamiento, entramos en un estado que llamamos estado plasmático, donde viene esa sensación como de coherencia, como de función, como de, en realidad todo esto, aunque no lo entendamos, tiene una función, aunque no lo llegue a comprender ahora. Ese sería un estado plasmático, no es entendible por la mente, pero sí lo estás sintiendo. No lo comprendo intelectualmente, pero sí lo siento. Ese es nuestro estado de conciencia, es un estado plasmático.
Y cuando podemos entender a la larga, cuando hemos estado procesando, hemos estado haciendo toda esa transformación, el cuerpo se ha transformado, toda la energía densa del cuerpo en esa energía líquida de emoción. Hemos permitido esa transformación de esa energía líquida de emoción en una energía de percepción. Y esa energía de percepción hemos permitido esa transformación en un estado de plasma. Y también no hemos utilizado nuestro análisis para entender ese estado plasmático y pasamos a ese estado de condensación o de consciencia. En ese estado automáticamente sí podemos tener un entendimiento, una cosmovisión de toda esa experiencia que hemos tenido. Y ese es el estado de consciencia que tanto estamos escuchando ahora, ¿no? Pasar un poco, llegar a esos estados de consciencia, precisamente es un estado, es algo orgánico, progresivo. Entonces, desde aquí mi mensaje es empezar a comprendernos, a entendernos es fundamental, entender que estamos formados, que somos energía en estados de transformación energética constantes nosotros, y si permitimos esa transformación de forma orgánica, sin querer acelerarla ni manipularla, esa comprensión o cosmovisión o consciencia de la que hablamos, la vamos a recibir, pero hay que permitirse, entendiendo todo el proceso, pasar por estos estados de transformación de la materia. ¿Qué ocurre? Muchas veces nos viene, ahora con todo lo de, imaginaos, ¿no? Lo de los hospitales que no hemos podido ir, o bien, nos viene el estado de culpa, ¿no? Si hubiera podido despedirme de esa persona, si hubiera podido, ¿no? Cuando viene este estado de culpa, esto es muy importante introducir esta información de espera. Yo soy multidimensional. ¿Qué significa? Que en ese estado de conciencia, en ese estado energético de conciencia, que es un estado de plasma, esta persona que se ha muerto y yo estamos siempre unidos. Por lo tanto, tú desde tu estado sólido o físico puedes pensar que no has estado en el hospital, porque claro, el estado sólido es no, mi cuerpo, es verdad que mi cuerpo no ha estado con esa persona en el hospital o acompañándole, pero sí es cierto que a nivel, en mi estado de conciencia o estado plasmático, y él también lo tiene porque es un ser multidimensional, y en ese estado de conciencia, estado plasmático, estamos unidos constantemente. O sea, no es cierto que no me haya podido despedir, no es una palabra, pero no es cierto no es cierto totalmente que no haya estado al lado de esa persona. Claro que hemos estado al lado de esa persona, lo único que no en un estado físico, sí en un estado de conciencia y de consciencia, ¿no? Y entender esto es lo que permite que el estado sólido no se ahogue. Es decir, que esta percepción de separación, ¿no? que se tiene, que es normal desde un estado de materia, porque es cierto que mi cuerpo no ha estado a esta persona, eso da oxígeno a este estado material. Es el estado de conciencia de saber que por supuesto que estamos ahí y por supuesto que seguimos unidos, porque en un estado de conciencia seguimos unidos, aunque esa persona haya dejado su cuerpo. Es cierto que a nivel físico no nos tocamos, no estamos unidos, porque esa persona, el cuerpo se entierra. Sí, a nivel energético, en estado de conciencia, su energía, su estela sigue siendo tan real como el estado de materia. Es decir, la muerte es un estado de transformación de la materia. No es un estado de pérdida, todos hemos escuchado hablar muchas veces del principio de conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Energía es el equivalente a la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. El estado de muerte es un estado de transformación de la materia. En este caso, la persona que fallece, ha pasado a ese estado plasmático, a ese estado de conciencia. Y ahí yo estoy conectada. ¿Por qué? Porque yo también tengo un estado plasmático, tengo un estado de conciencia igual que la otra persona. Entonces, si yo me conecto conscientemente, porque ese estado siempre está ahí, con ese estado de conciencia puedo sentir tan viva
a esa energía como si estuviera a mi lado. Entonces, esto es el aceptar nuestra multidimensionalidad con todos los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos donde la realidad la realidad es muy incierta, no están sucediendo cosas que muchas veces no te esperas, es muy importante empezar a interiorizar y sobre todo vivir desde nuestra multidimensionalidad, porque eso es lo que nos va a hacer ir hacia ese estado, ¿no? que ansiamos, ¿no? que mucha gente, ¿no? que es el estado al que queremos llegar, un estado de comprensión y de paz y no de conflicto. Se llega con este entendimiento y el entendimiento que la emoción desde nuestro estado de materia no hay que luchar con ella. Cuando viene una emoción, la emoción no es para luchar con ella. La emoción es para entender que es un estado lógico de mi materia. Entonces, y permitir que esa materia poquito a poquito se vaya transformando en consciencia. Así que yo cuando tenía 5 años, esta veces lo cuento, cuando tenía 5 años fue como un boom, ¿no? Me miré la mano y dije, yo soy mucho más que este cuerpo, ¿no? De hecho, he visto que hay una ponencia de una compañera que también justamente su título es este. Yo creo que prácticamente todos hemos tenido experiencias donde sabemos que no somos unidimensionales o tridimensionales, que somos seres multidimensionales. Entonces, bueno, esta ponencia de la muerte es una mirada cuántica. La mirada cuántica es una invitación a que vivamos aquí, en esta dimensión 3D, desde nuestra multidimensionalidad. Es decir, que traigamos nuestra multidimensionalidad, el entendimiento de nuestra multidimensionalidad a esta tercera dimensión. Eso incluye la primera, segunda y tercera dimensión. Eso incluye que voy a seguir sintiendo tristeza, que es totalmente natural cuando un ser querido se muere que yo sienta tristeza, que eso no significa que estés menos iluminado. Esto es muy importante. No, porque mientras estemos aquí, esa dimensión de la materia la vas a seguir teniendo. Con lo cual, no significa que, wow, yo pensé que ya había trascendido esto y ahora siento esta emoción. No, 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 no. Es que eso forma parte de esa transformación y de esa trascendencia. El aceptar nuestra multidimensionalidad de forma completa forma parte de esa trascendencia, o lo que llamamos iluminación. Iluminación no es un estado al que tengamos que llegar, sino es una aceptación de nuestra multidimensionalidad. Esa es la iluminación. Entonces, desde aquí sí hago esta invitación a aceptar nuestra multidimensionalidad que nos va a entrelazar, ¿no? Nos va a entrelazar mucho más a todos y sobre todo va a desmontar muchas asfixias, mucho sufrimiento. Insisto que la pérdida de una persona, el sufrimiento es normal desde nuestra parte de materia, pero sí va a eliminar ese sufrimiento añadido de la culpa, de sentirme mal, por una falta de entendimiento de cómo funcionamos, ¿no? De nuestra multidimensionalidad. Así que nada, esto es un poco lo que yo quería, las ideas, ¿no? Que quería un poquito aquí compartir con todo aquel que quiera. Y sí que ahora está veo ahí el chat, si alguien quiere preguntar o compartir algo, pues estoy totalmente abierta a cualquier pregunta, cualquier compartir. Acabamos de abrir micrófonos. Gracias, ¿vale? Luis. El que quiera puede participar. Que esté tranquilo o tranquila, que no va a aparecer ni en Zoom ni en ningún lado, ¿vale? Se está grabando, pero solo aparece siempre ella. Muy bien. Todos a la vez no, ¿eh? María, ¿me oyes? ¿María? Sí. Que soy Ana. Ana, estás aquí, sí, Ana. Cuando todas esas emociones aparecen, cuando hay un duelo,
que no, bueno, eso, que no entiendes, ¿no? O porque no has podido hacer bien la despedida o lo que sea, eso, ¿cómo habría que trabajarlo? Ujú. Pues preciosa pregunta, Ana, muchas gracias. Claro, cuando es un poquito lo que comentamos, cuando no he podido hacer esa despedida, estamos hablando a nivel de estado sólido o materia, de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? De voz a voz, Mm, ¿sí? sí, Bien, es esto. Cuando nosotros, primero aceptar que es verdad que a nivel de estado, tenemos muchos estados. Fíjate, yo he escrito 5 estados. A nivel de estado sólido o de materia, es verdad que yo no he podido ir al hospital y yo no le he podido decir esto. Eso primero lo aceptamos porque es real, es una realidad. Pero espera un segundín, María. Perdona, que a lo mejor no me he explicado bien. Cuando sí. no te has podido despedir, pero aún estando con ella presente, con la persona, pues por X motivos, pues porque no se enterara que se estaba muriendo, pues por hacer un poco de tripas corazón para que todo fluyera de la mejor manera posible, Ujú. un poco más Eso es. profundo. Sí, sí, gracias por el matiz, Ana. Sí, vamos a coger este ejemplo, Ana, sí he ido al hospital y estoy con ella, ¿no? Pero la persona no estaba muy consciente o yo he intentado mantener un poquito la compostura, ¿verdad? Bien, Ujú. es verdad que a nivel físico, la persona, su cuerpo, está procesando biológicamente una transición. Es decir, no tiene esa atención como para poder verbalizarte, hablarte. ¿Por qué? Porque su cuerpo está en un estado probablemente de comenzar su descomposición o su partida. Pero sí es verdad que esa persona que tiene ese estado biológico o sólido, que yo lo llamo estado sólido de la materia, también tiene otros estados donde esos estados, aunque este estado sólido esté descomponiéndose, otros estados siguen activos y totalmente al 100% funcionales. En ese punto, claro que ella o él está en comunicación contigo. En ese estado, ella o él sí es consciente de tus ganitas de haberla querido hablar, de haberla querido decir algo. Esa persona, por supuesto que es muy consciente en ese otro estado, en esos otros estados que ella posee, porque ella es cuántica, es multidimensional, como tú o él. Entonces, cuando yo me paro y veo un poquito veo con esta mirada cuántica o multidimensionalidad esta escena, lo primero acepto que es verdad que a nivel sólido su cuerpo está en un proceso, pero sí conecto con, por supuesto que sí que me estaba escuchando, que sí me estaba entendiendo, que sí estaba empatizando con mi frustración de tantas cosas me hubiera gustado decirte que no puedes ahora oír físicamente, pero sí puedes escucharme desde este otro estado donde ahora sí estoy conectando contigo. Y incluso esto, Ana, lo puedes hacer ahora, porque esa energía y esos estados, el único estado que ha desaparecido es el estado sólido de esa persona. Pero recuerda que ella es multidimensional y todos estos estados son tan vivos como que tú y yo estamos aquí físicamente. Entonces, en cualquier momento, ahora de hecho, esta persona en esos estados está escuchándote. Escuchándote desde ese otro estado, no desde oídos porque no tiene. Ya, ya. Entonces, esto es muy importante, por eso esta mirada cuántica a mí me ha dado tanto oxígeno de no quedarme atrapada solo en el estado sólido, que ahí tienes toda razón, que sus oídos no escuchan, pero en otro estado sí. Entonces, Vale, es un poquito la respuesta. vale, que sí que de alguna manera las energías estaban conectadas, ¿no? Siempre la energía está conectada, siempre. Ahí es donde realmente todos somos uno, todo tiene una función de sistema, aunque no lo entendamos porque su partida tiene una función. El tú estar aquí hablando tiene otra función, aunque no lo entendamos, ahí es un sistema funcional. Sí. Entonces, independientemente de eso, yo puedo coger esa información de esa persona, está ahí para mí, más que nunca además. Vale, muchas gracias. A ti, Muy Ana, interesante. a ti por la pregunta, muchísimas gracias. Vale, otra cosita porque, bueno, es un apunte, ¿no? Sí. Porque yo sí que tenía esta percepción, la primera vez que me pasó esto de lo que te estoy contando, yo no tenía esta percepción y quizá por eso me costó mucho más, pero luego los siguientes fallecimientos que han ido viniendo, claro, es verdad que no era a lo mejor tan cercano, ¿no?
bueno, sí era cercano, pero no tanto como la primera. Entonces, yo digamos que de alguna manera, mi interior, o llámalo X, ya como que se quiso despedir así de esas otras maneras, ¿no? En vez de estar presencialmente en el entierro, porque lo paso muy mal y no me gusta nada, pues de alguna manera yo creo que estaba, pues como dices tú, ¿no? Con esa energía y sintiendo desde otro plano con ellos. Lo que pasa que, bueno, la parte más humana de las otras personas como que no lo entienden tanto, pero bueno, no sé, es un apunte que creo que cada uno tenemos que hacer lo que sintamos, ¿no? Totalmente. Y Ana, ahí también te doy un pequeño tip y es esas personas que a nivel humano quizás no entiendan tanto tu no presencia en física en ciertos contextos, esas personas a estos otros niveles de los que te hablo sí te entienden. Sí me entienden. Nunca se te olvida que todos somos multidimensionales. Lo que pasa es que unos somos más conscientes y otros menos, pero que la persona sea menos consciente no significa que en ese otro estado no te entienda. Vale. Así que comunícate no con el estado de materia, sino con esas personas a este estado que te entienden perfectamente. Vale. Ok, muchas gracias. A ti, Ana. Interesante, me ha encantado tu ponencia. Gracias. Muchas gracias por tus preguntas súper ricas. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, como decía Ana, muy agradecida y nada, si hay alguna otra pregunta, muchas gracias porque vuestras preguntas son muy interesantes. María, a ver, yo me baso mucho en la Constitución septenaria. Si hablaríamos, porque la cuántica va mucho más allá, ¿no? ¿Se podría decir que la Constitución septenaria o no? ¿Qué opinarías? José Luis, es que tendría que yo escucharte a ti, porque no sé lo que es esto. Vale. O sea, quiero decir, me suena fenomenal y sería un deleite para mí, pero me tendrías que explicar brevemente si quieres qué es eso, no lo conozco. La Constitución septenaria habla de los 4 cuerpos, ¿no? Es físico, energético, emocional y mental. Sí. Y los 4 cuerpos que mueren, por así decirlo, y 3 cuerpos que no mueren, ¿no? Ajá. Es la mente pura, ¿no? El tema búdico, digamos la iluminación, y el alma genérica, o bueno, cada uno lo llama de una manera, ¿no? Entonces la cuántica, claro, es el mundo de las infinitas posibilidades, o tú te refieres a... ¿Puedes explicarlo mejor? Claro, sí, claro, tú ten en cuenta que cada uno va a definir cuántico como lo percibe. Yo te doy la mirada, desde la mirada cuántica es la mirada de María Lobo. Quiero decir, es la mirada de lo que María entiende por cuántico, lo que ella cogió como cuántico, ¿sí? Y como cuántico es ese entrelazamiento y aceptación de todos nuestros estados o multidimensiones, que exactamente es lo que tú estás diciendo. Cuando en esta otra vertiente que tú estás contando, yo te lo puedo traducir a esta otra. Por ejemplo, cuando me hablas del primer nivel, ¿me dices? ¿Físico? ¿Perdón? ¿Físico? Físico, el primer nivel físico, yo desde la cuántica te digo estado sólido de la materia. Segundo nivel, energético. Estado líquido de la materia. Tercer nivel, emocional. Ahí hablas emocional y ese sería el tercer nivel, y el cuarto nivel lo denominas mental. Vale. Fíjate, pero es una mente de deseos, no es una mente pura, es una mente caprichosa de deseos. Esto lo quiero. Claro, ahí es donde yo sí podría darte esta cosmovisión. Estado de materia es el físico, estado líquido es la emoción, estado gaseoso es el pensamiento. Pero este pensamiento, como tú hablas, que de alguna forma tú haces como una división, que está muy bien, este pensamiento muchas veces está distorsionado. ¿Qué significa? Que está dando un significado a lo que me pasa que no es funcional, no tiene es por desconocimiento, por falta de conciencia de cómo funcionamos realmente. Sí, hay lo que la gente llamaría el ego, la mente distorsionada.
la mente, el estado gaseoso o mental, está al servicio de la conciencia. Cuando en la mente no hay conciencia, la mente se inventa un significado de lo que pasa que en realidad no tiene nada que ver con lo que está pasando. Ese estado, en los campos de la espiritualidad, muchas veces se define como el ego, la mente distorsionada. Es como, pero es que la mente no fue concebida para eso, fue concebida al servicio para traducir la conciencia o la función de lo que está ocurriendo en la realidad. Qué bonito lo has explicado. Muy bonito, muy bonito. Sí, perfectamente de acuerdo. Es que se llama Kamamanas, ¿no? Que quiere decir mente de los deseos, el cuarto estado, que es el que muere, el que tenía que estar al servicio de la mente pura, de la mente conciencia y de la mente que está en la totalidad. Pero esa que se siente separada, pues quiere ser todo, lo quiere todo. Tiene todos los deseos del mundo. Ese es nuestro, claro, la mente cuando no es virgen es al servicio de la traducción de unos pensamientos que son la conciencia. La conciencia cuando es traducida se traduce en pensamientos, para luego sentirlo y luego vivirlo. Cuando la mente no traduce, nosotros la conciencia lo llamamos datos cuánticos, cuando la mente no traduce esa función, se inventa una función, una traducción que es errónea. Esto es cuando, ¿ha visto cuando no sabemos un idioma, José Luis, que no lo inventamos? El Span English, por ejemplo, ¿no? A mí me pasaba cuando era pequeña, no hacía esto, y a lo mejor la persona nativa decía, no te entiendo nada, ¿no? Claro, te inventas, ¿no? Y quieres hablarlo, pero no lo conoces. Y al no conocerlo, te inventas un idioma que no hay quien te entienda. Esto sería un ejemplo de esta mente intentando saber. La mente no sabe, traduce a la conciencia que es sabiduría. La conciencia alineada a la esencia, ¿no? Al cosmos. Una conciencia alineada al cosmos, por supuesto. No una conciencia. Luego, a ver si, luego no, mañana, o a ver, ya no sé ni cuándo tengo yo. Yo hablo del plan álmico y plan mental, ¿no? Y entonces el plan mental es lo que nos hacen trabajar sobre ello, ¿no? Entonces nos educan de una forma que la mente empieza a traducir toda la información que le haya sido llegada. Entonces tiene una desconexión total durante 40 años, la cuarentena, y luego es cuando tienes que espabilar. Si no espabilas ya... Justo. Infirmare, ¿no? Enfermedad viene de infirmare, no firme, y entonces ahí empieza a divagar, como estás diciendo tú. Qué bueno. A ver si tenemos un debate. Luego cuando me toca a mí, me debates un poco. Qué bien, buenísimo. Sí, buenísimo. Qué bueno. Sí, efectivamente, es todo traducido desde un punto a otro, sí. Es muy... Ya hablamos de lo mismo, de diferentes formas, pero lo mismo, ¿no? Claro, totalmente. Muy bueno, muy interesante. Muchas gracias. Hola, María. Te traspaso Rafael, ¿no? Te traspaso una pregunta que nos hacen desde Facebook, Susana Díaz. ¿A qué te refieres que tienen un objetivo cuando pasan de plano? ¿A qué te refieres que tienen un objetivo cuando pasan de plano? A ver, lo que entiendo por la pregunta, quizás se refiere, Susana, ¿a qué te refieres que tienen un objetivo cuando pasan de plano? Sí, yo lo que me refería, a ver si he entendido, le respondo a lo que me dice. Yo lo que me refiero es que como somos seres multidimensionales y esto es un proceso de transformación de la energía para luego que esa energía se materializa y vuelve a un estado sólido diferente, es como un reciclaje constante y una evolución constante de la materia. Esto es la expansión de la conciencia, se hace a través de la materia, porque estamos en un plano físico. Entonces, cuando me refiero a esto es, si no permitimos el funcionar desde el dejar que la energía se vaya transformando en todos esos estados, hasta llegar al estado de la consciencia, no hay reciclaje en el mundo de la materia y entonces nos quedamos atrapados en un bucle existencial de repetir siempre lo mismo, siempre la misma realidad. Entonces, hacer este proceso de forma, que es un proceso orgánico, hacer este proceso orgánico
que quien lo interrumpe, como José Luis decía, era esta mente que intenta manipular el proceso, ¿no? ¿Has visto los alimentos transgénicos? Alimento transgénico es un alimento manipulado y cuando el alimento lo manipulamos, el tomate ya no sabe a tomate, sí muy gordote pero no sirve para nada, el filete es todo agua cuando lo echas a la sartén, ¿verdad? La mente... Cuando utilizamos la mente de forma distorsionada, estamos intentando manipular un proceso que es orgánico y cuyo fruto va a ser la consciencia que va a dar una nueva realidad muy rica, muy amplificada. A eso me refiero que todo tiene, cuando dice tiene un objetivo, cuando pasan de plano, el proceso en sí tiene este objetivo, que nuestra realidad cada vez sea más rica. Porque si dejamos que el cultivo se haga de forma orgánico, las fresitas van a saber, o los tomates, ¡Dios, qué rico! Pero no hemos interrumpido el proceso, no le hemos metido la jeringa con el transgénico para que se vea muy rápido y yo pueda vender más y así, no sé qué. No, a eso me refiero que debemos de permitir, lloro porque el ser querido se ha ido, bien, es orgánico, pero vamos a seguir pasando de estado, permítelo, no te resistas. Cuando no entramos en resistencia, luego obtenemos una realidad muy rica, pero es un proceso como unas fresitas muy jugositas, ¿no? Sería un poco la metáfora, ¿no? El problema es que intervenimos, igual que transgenizamos los productos, estamos transgenizando nuestro proceso de maduración de nuestra conciencia. Y al transgenizarlo nos quedamos siempre en tomates muy grandes, muy bonitos, pero sin jugo. Y entonces sentimos ese vacío y no queremos vivir. ¿Por qué? ¿Para qué? Me siento vacío. Claro, porque interrumpimos ese proceso. Gracias, María. De todas formas, esto que estás comentando, entiendo que se podría poner en marcha. O sea, sería incluso a partir de la educación que se da a los niños, ¿no? Desde el principio. Totalmente, ahí totalmente, muy, muy importante, Rafael, totalmente. Desde los niños muy chiquititos, que lo vean natural, que son seres multidimensionales. Hay que terminar con el esoterismo, con la espiritualidad desde ese lado de que ni fuera esto, que hay que irse a no sé dónde, no. Si es que es natural, somos eso. Estamos ya. No, de hecho siempre lo hemos sido, sí, estamos en ello, claro. Es una transformación también de toda esta mirada, ¿no? Hacerlo más orgánico, más natural y contarlo como que cuento que tengo el pelo rubio, soy multidimensional. Es verdad, todos además, ¿no? Esto no es a unos pocos, todos somos iguales. Sí, estoy de acuerdo, gracias. A ti, Rafael, a ti. Muy bien. Pues... Una preguntilla más. ¿Pregunta? Que preguntéis si alguien tiene una pregunta más o algo. ¿Alguien tiene una pregunta más? Bueno, y si teníamos que concluir, ¿cómo concluirías el evento? Tu espacio. Agradecida. O sea, con mucha gratitud. Con mucha gratitud hacia todos y con mucho esperanza, ¿no? Hablamos de los corazones, ¿no? En verde, ¿no? Luz verde en los corazones. El verde es esperanza, terminaría José Luis. Y con mucha esperanza de que cuando todo esto lo veamos cada vez más, ya estamos en ello, como decía Rafael, de forma natural, esto va a ser muy, muy chulo, muy, muy bonito. Vamos a vivir la vida desde otro lugar, más unidos todos. Así que muchas gracias. ¿Y qué resumen le darías a una persona que no ha tenido esa despedida, que no se le ha hecho el ritual de hacer una misa, de un entierro, como nos han educado, ¿no? O sea, mentalmente no lo aceptas, ¿no? Es lógico, la mente no lo acepta. Entonces, encima que ya es bastante duro perder a un ser querido, encima ni siquiera esos 3 días, ¿no? Que se supone que la religión nos ha educado, ¿no? Bueno, además creo que todas las religiones que yo sepa se ponen de acuerdo en los 3 días, ¿no?
Y luego que no se le ha hecho ni una misa, ni una despedida con los familiares, llorar, que es importante, desahogarse, ¿no? Llorar es desahogarse. Si no lloras parece que hay una parte de ti que no ha tenido esa presencia, ese dolor que es necesario que salga, ¿no? Entonces, algo que quieras aportarles así en resumen, si te parece o si sientes. Sí, el resumen es que el mayor homenaje, no hablamos del homenaje, ¿no? El haber hecho ahí el mayor homenaje que podemos hacer a las personas que han dejado su estado sólido, insisto, no el resto de sus estados, están aquí con todos nosotros, pero el mayor homenaje a que hayan dejado, ¿no? Transformado ese estado sólido en otras materias, es que nosotros toda esa energía la apliquemos y la demos aquí en esta vida, ¿no? Es que todo aquello que te haya quedado de esa persona, ¿no? De recuerdo, de era tan no sé qué, toda esa sabiduría, esas cualidades, ¿no? De esa persona, que tú las coges como si fuera una antorcha y que las vivas aquí. Ese es el mayor homenaje que yo diría. Ríndele un buen homenaje cogiendo esa energía suya y materializándola aquí, ya que tú puedes porque tienes un cuerpo físico. Esa energía está para ti, cógela y haz el homenaje de que siga viviendo a través de ti en la materia. Ese es el mayor homenaje. Se podría decir que cuando muere un padre, una madre o un ser muy cercano, ¿nos puede ayudar desde la energía? Pues más que nos puede ayudar, es que está disponible para nosotros. Está ahí. El mayor homenaje es llevarlo con nosotros, integrar esa energía, ese estado que no es material, pero son otros estados, estado plasmático, coger ese estado y llevarlo y materializarlo. Es el mayor homenaje, es esto, y cuando lo materialices lo que hagas, decir, aquí, yo lo he materializado, pero aquí estás tú, en esa materialización. Aquí estamos todos somos uno. ¿Qué traducción cuántica se podría dar a lo que en religión se dice ángeles de la guarda? Muy bueno. Ángeles de la guarda es el estado plasmático del que te hablo, es el estado plasmático y de condensación, es un estado de plasma, que son energías que están ahí disponibles para ti. Y tú las sientes. Entonces, cuando tú escuchas, lo único que tú les estás poniendo una forma, que está genial, y a mí me parece perfecto y le estás poniendo una forma, pero la energía es real. Totalmente. La forma, cada uno le pone la forma que quiere y es perfecto. Eso sería, los ángeles de la guarda no dejan de ser esas energías. Todo aquel que se muere no se marcha totalmente, solamente en cuerpo, en estado sólido. Sigue aquí. Llámalo ángel, llámalo como quieras, me da igual, pero coge esa energía y intégrala dentro de ti, que ese es el mayor homenaje. ¿Has visto las 9 revelaciones, la película? Sí. ¿Recuerdas cuando están todos los protagonistas y se ponen en un círculo, que es la 9ª revelación, y cómo cuando están con la energía aparecen todos los seres de luz que le estaban ayudando? Y mientras mantenían la energía eran invisibles incluso. Entonces, mantener la energía, pero de repente entraban en el miedo porque había gente con metralletas, con todo, y de repente, ¡pum!, se salían de ese estado y eran visibles. Impresionante, ¿no? Sí. ¿Puedes aportar desde la cuántica cómo se entendería eso? Sí, es muy bonito, es una analogía de lo que estamos hablando. No te olvides de tu multidimensionalidad en la Tierra. O sea, es decir, el estado material es real, o sea, es un estado tuyo, pero también puedes traer otros estados a tu materia. Y es esto, ¿no? Y muchas veces nos desconectamos de esos otros estados, nos desconectamos o caemos en la inconsciencia, mejor dicho, porque desconectar no puedes. Entonces, ese sería
no desconectes, o sea, llora, pero también trae la conciencia a ese llanto. Llora con conciencia. Pues solo puedo dar agradecimiento, María. Eres bella por fuera y bella por dentro. A Te vosotros. lo digo de corazón. Bueno, yo conocí a esta mujer en un movimiento que fue muy interesante, que tenía una vibración muy alta. Lo que pasa es que igual le faltaba materia, ¿no? En la gira Despertar España 2018. Wow. Imaginaros una mujer que empezó el evento súper tarde, no como hoy, que ha empezado un cuarto de hora, empezó más de media hora tarde. La pobre mujer estaba, en vez de estar como que tiene un reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Le pongo su ego un poco. Sí, ¿no? total. ¿Vale? Y imaginaros yo, pues bueno, dice, faltaban las sillas de poner, faltaba todo. Y ya no es una persona que, bueno, ya la harán y tal, se ponía a trabajar ahí intensamente, ahí poniendo todo, poniendo tal. Incluso hizo su ponencia, fue tan pura ella, que su ponencia en vez de hacerla, oye, a mí no me quitéis por lo menos tener mi espacio, no, cogió su ponencia en 35 minutos y la clavó a las 10. Dije, pero no hagas eso, mujer, tú, como ahora, ¿no? Quiero que esté un poco más, ¿no? Porque igual tengo una espinita clavada contigo ahí de que no tuviste tu tiempo, ¿no? Igual no nos dio tiempo ni a recibir encima el comienzo, y esta vez, fíjate, se ha repetido, has empezado tú. Y en los empieces siempre son lo más difícil. Es verdad, ¿no? Y bueno, que eres maravillosa, que has estado genial, que me encanta lo que haces, que eres una mujer de armas tomar. Me recuerdas a mi abuela. Hoy suena un poco. Mi abuela en 1940 montó una empresa. Fíjate si era una mujer. Y sigue vigente. Importante. Wow, sigue vigente dicha empresa. Wow, impresionante mujer, wow, qué maravilla. María Magdalena, además, vaya nombre, ¿eh? María Magdalena, wow. Vale, el nombre venía ya ahí, la marca. Aquí, wow, impresionante, qué bonito, gracias por compartirlo, qué bonito. Venga, pues entonces vamos a poner tu imagen, ¿vale? Entonces ahí aparecen los datos de María Lobo, quien quiera conectar con ella. Bueno, la veis por todos los sitios, tiene mucho más, pero está en un montón de redes, ¿vale? Habla tú, porque claro, ahí no entra, venga, di. Nada, eso, José Luis, nada, que eso, ya cerrando, que eso, daros las gracias, que mi mirada es un granito más en todo esto y que bueno, que agradecida por toda esta suma de miradas y encantada, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, dejo al siguiente ponente, encantada. Venga. Gracias, María. Gracias. Y aplausos. Gracias. La encontraréis también en Facebook, en Instagram, en YouTube y en LinkedIn. ¿No? LinkedIn, perdón. Bien, gracias, muchas gracias. Venga, pues cortamos la grabación aquí un poquito. Me silencio.